En mi vida anterior, mi hermanastra o con acento agudo mi lugar en la compañía artística. Mientras tanto, me vi obligado a ir al campo. Como decía un joven de su clase, se casó con el hijo menor de un alto funcionario. Pero terminé casándome con un campesino analfabeto. Más tarde, durante la reforma y apertura del país, mi esposo se convirtió en el hombre más rico del negocio de Sang Cheng-wu. Mientras su esposo caía en desgracia por malversación de fondos, ella intentó seducir al hijo de mi tío mayor. Fracasó, me obligaron a divorciarme, y me echaron de la familia. Me llené de odio por haberme arrebatado el título de esposa del hombre más rico. Mi hermanastra, loca de aplomo, y la comida de la familia. Al abrir los ojos, recordé el momento en que mi madrastra me exigió que renunciara a mi puesto en la compañía artística. Pero esta vez, mi hermanastra declaró que cumpliría con honor con su deber e insistió en ir ella misma al campo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la única que había renacido. Grace, ¿por qué tienes que presionar a Iris? Iris es más joven que tú. Como su hermana mayor, ¿cómo puedes ser tan cruel al enviarla a sufrir al campo? Mi madrastra lloró, acosando la mesa como si el mundo la hubiera tratado mal. Esta era su forma habitual de actuar delante de mi padre. Claramente era ella quien me obligaba a dejar mi puesto en la compañía artística y a pasar a la historia como un joven marginado en lugar de Iris. Si no me escuchabas con atención, podrías pensar que la estaba intimidando. El puesto en la compañía artística lo gané por méritos propios, no como un trabajo en una fábrica que se pudiera transferir. Además, Iris era solo un mes menor que yo. Mi padre permanecía sentado en silencio al otro lado de la mesa. Nunca le gustó ser el villano. Una vez que terminó el conflicto familiar, pudo disfrutar de los logros de Víctor. Siempre estuvo del lado del ganador. Estaba realmente agradecida de que la guerra hubiera terminado. O tal vez habría tenido un padre traidor. Iris gritó: no quiero unirme a la troupe artística. Quiero responder al llamado del país y cumplir con mi deber con honor. He decidido irme al campo. Mi madrastra, furiosa por su terquedad, la tiró al suelo de un manotazo. Todo está dispuesto para que reemplaces a Grace. Lo quieras o no, irás. Bajé la cabeza y sonreí burlonamente. Pedirme mi opinión era solo una formalidad. Acepté o no, el resultado estaba decidido. Iris se cubrió la cara. Incrédulo. Pero insisto, no me uniré a la compañía. Iré al campo y me haré cargo de mis propios deberes. Me miró con odio mezclado con un triunfo secreto. Por fin, me habían satisfecho. Mi madrastra y mi padre encerraron a Iris en su habitación. Amor paternal. Después de todo, fue calculado. Cuando perdí a mi madre a los 9 años, perdí a mi padre para siempre. Aunque todavía me quería, observaba todo en casa con fría indiferencia. Iris gritó dentro de la habitación: no quiero unirme a la compañía. Cásate con un perdedor. Nadie puede impedirme vivir bien. Mi madrastra y mi padre lo descartaron como una tontería. Estaba seguro de que Iris también había renacido. Era perezosa y malcriada. Nunca lavaba un solo plato en casa. ¿Cómo iba a estar dispuesta a sufrir en el campo? Había renacido y aspiraba a ser la esposa del hombre más rico. También en mi vida anterior, Iris o con acento agudo mi lugar en la compañía artística. Y mi madrastra me incluyó en la lista de jóvenes enviados al campo. Le aterraba que volviera sano. Así que me matriculó en el pueblo más atrasado. Allí conocí a Víctor, y mi vida se volvió sombría, sin un atisbo de esperanza. Iris solo veía el encanto de convertirme en la esposa del hombre más rico. Sin saber las dificultades que pasé antes de que Víctor alcanzara la fama. El casamentero dijo que Víctor era guapo y provenía de una familia respetable. Un verdadero linaje rojo, pero en realidad, era el más pobre de los pobres, mientras que otros aldeanos tenían al menos casas de ladrillo o barro. La familia de Víctor vivía en una choza de paja. Cuando llovía a cántaros afuera, también goteaba adentro. Víctor tenía una hermana ingenua que necesitaba cuidados constantes. Casarme con Víctor significaba no solo enseñar, sino también trabajar en el campo y cuidar niños. Las manos que antes tocaban el acordeón ahora estaban ásperas y desgastadas como las de una campesina de mediana edad. Lo que no podía soportar no eran las dificultades, pero la pobreza espiritual. Víctor apenas sabía leer y escribir, salvo su propio nombre. No teníamos un idioma en común. Me menospreciaba por ser una chica de ciudad mimada mientras se hundía en su profundo complejo de inferioridad. Oscilaba entre mimarme y menospreciarme en un instante. Ya estaba harta de esa vida. Después de lavar los platos, dejé el suelo de la cocina impecable. Pasé por la habitación de Iris. Me di cuenta de que el candado había desaparecido. Estaba amenazando a mis padres con dejarse morir de hambre. Incluso a mi madrastra. Aunque angustiado, sabía que un momento de hambre no era nada comparado con el futuro de toda una vida. Al final, Iris cedió.
Pero el día antes de presentarse ante la compañía artística, huyó a buscar a Víctor, mi esposo y una vida anterior. 3. Vi a Iris huir con mis propios ojos. Esa noche, salía del baño público, la vi cargando equipaje, salía de casa. Sin embargo, no se lo dije ni a mi padre ni a mi madrastra. Cerré la puerta de la cocina sin hacer ruido y dormí el sueño más tranquilo desde mi renacimiento en la alfombra del suelo. Adelante, encuentra a Víctor, me debes esa oportunidad. Al día siguiente, fingí no saber nada y dejé que mi madrastra me regañara. Maldita sea, eres una despiadada, no pudiste ocupar el lugar de tu hermana en la compañía. Así que la obligaste a huir. Cometí un gran pecado al casarme con alguien de tu maldita familia, Iris. Por mucho que se lamentara, me puse de pie y me moví. Todos sabían que Iris y yo habíamos hecho juntas el examen de la compañía. Reprobó y volvió a casa llorando. No te importa nada tu hermana. Siempre te arreglas para seducir a los hombres. Igual que tu madre. Qué descarado. Apreté los puños con tanta fuerza que se me desgarró el labio interior. Un tintineo metálico me llenó la boca. Los muertos no pueden hablar. Se desmayan, así que los malvados corren desenfrenados. Me obligué a soportarlo. Pero la injusticia creció como olas que rompen en la orilla y luego se retiran a un mar más triste. Mi madrastra había sido impúdica. Estaba embarazada de Iris cuando mi madre aún vivía. Iris era solo un mes menor que yo. Por fin, había cumplido con el ojo de Leib. Mi madrastra, agotada de tanto gritar, se sentó y me fulminó con la mirada. Aunque Iris no se uniera a la troupe. Tú tampoco, claro que lo sabía. Le había dado a Iris muchas oportunidades de escapar. Esperó hasta anoche solo para pasar el periodo de anuncios públicos de la compañía. Así que no pude solicitar una revisión de la partitura. Quería reescribir su destino, y antes de irse, intentó con saña bloquearme el paso. Pero yo no tenía ningún deseo de unirme a la compañía, porque unirme a la compañía artística solo había sido el último deseo de mi madre. Mi madre era profesora de música en el centro juvenil, y se había pasado toda la vida lamentando no haber participado en el grupo cultural de joven. Así que, me atribuyó ese sueño, habiendo vivido mi vida anterior. Sabía que la compañía cultural eventualmente se disolvería y reorganizaría. La compañía a la que me presenté no era realmente una compañía cultural formal, sino simplemente el equipo de propaganda del Departamento de Logística del Distrito Militar. Pero la llamaban compañía cultural porque sonaba más elegante. Esta compañía era amateur, sin personal oficial ni prestaciones, y el trato era mucho peor que el de los soldados regulares. Por eso su proceso de selección no era muy estricto. De lo contrario, si el relleno hubiera estado bien sellado, mi madre y yo no habríamos podido conseguir el lugar a escondidas. En mi vida anterior, estaba desesperado por escapar de esa familia y no tenía paciencia para esperar el reclutamiento de la compañía formal. Así que presenté el examen y lo aprobé sin problemas. Si tengo una segunda oportunidad. Incluso si Iris no se hubiera hecho pasar por mí para robarme el puesto. No querría unirme. No quiero quedarme sin trabajo en la mediana edad y tener que depender de mi IMA. Aunque Iris trabajaba en la compañía cultural y lucía glamurosa, se había casado con el hijo menor de la familia del comandante. Y de entre toda la familia, su educación era la más baja. La más baja. Iris lo soportó, simplemente aguantó el abuso en casa. Pero en la compañía, todos la respetaban por sus prestigiosas IMAs. Más tarde, la compañía donde trabajaba Iris fue la primera en disolverse. Sin trabajo, se volvió aún más despreciada en esa casa. Cuando el comandante político le ordenó tomar cursos por correspondencia, se mostró poco entusiasta y no logró nada. Pero Iris se había acostumbrado a ser admirada en la compañía. No soportaba tener que aparentar bondad y ser recibida con frialdad día tras día. Empezó a apostar en el exterior, luego a invertir, y pronto acumuló una deuda enorme. Le rogó a su esposo Charles que no se lo dijera a la familia, temiendo que, de lo contrario, no podría quedarse en esa casa. Para saldar sus inmensas deudas, Carlos comenzó a malversar fondos públicos. Finalmente, se hundió en la ruina. Entonces Iris se volvió contra su marido. Intentó seducir al tío mayor, y finalmente fue expulsada por la familia Arthur. Iris volvió a salir con Víctor, pero Víctor solo estaba dispuesto a aceptar lo que le llegara sin rehusarse. Nunca tuvo intención de divorciarse de mí y casarse con ella. Todavía recuerdo estar afuera y escuchar el frío insulto de Víctor. No soy tu primer hombre. Es solo por diversión. ¿Por qué tomártelo en serio? Si no, ¿cómo se lo explico a tu hermana? En su furia, cuando volví a casa de mis padres. Los hijos de Iris y la comida familiar. Matando a toda la familia. Renacidos. Iris aún no ha aprendido la lección. Aguanté hasta que Iris huyó, esperando que conociera a Víctor antes. Con esa carga aliviada, mis pasos al salir se sintieron más ligeros.
Después de ir y volver, estaba aún más feliz. Me habían aceptado en la fábrica de maquinaria. En mi vida anterior, como solo tenía el bachillerato, me enviaron al campo en lugar de trabajar en el campo. Por suerte, me asignaron como maestra sustituta en la escuela del pueblo. Pero durante el resto de mi vida, hasta que Iris me mató, me arrepentí de aceptar ese trabajo de maestra. Es posible que si no lo hubiera hecho, no hubiera conocido a Víctor. Víctor era guapo, y aunque su familia era pobre, en aquellos tiempos, ser un campesino pobre era una insignia de honor. Muchas jóvenes del pueblo lo apreciaban, pero él las menospreciaba. ¿Qué derecho tenía a ser tan selectivo? Era muy pobre y apenas sabía leer y escribir. En aquel entonces, rechacé a Víctor muchas veces. Él y sus hermanos esparcieron rumores por el pueblo acusándome de ser burguesa. Tras repetidos rechazos, Víctor me obligó, destruyó mi reputación, me convertí en el blanco de los chismes. No pude regresar a la ciudad, y no pude quedarme en el pueblo. No tuve más remedio que casarme con él. ¿Y por qué hizo todo esto? Simplemente porque yo era hermosa y dulce, capaz de cuidar a su hermana con discapacidad mental, y presentable para salir en público. Para su vanidad, sacrifiqué toda mi vida, solo para que su amante me matara después por su infidelidad. La fábrica de maquinaria tenía dormitorios. Así que, mientras evitara ir al campo, quizá no volviera a encontrarme con ese demonio de Víctor en esta vida. Mi diploma de bachillerato era relativamente bueno, y estudié mucho para el examen de ingreso a la fábrica. Entrar fue bastante fácil, pero la última vez, mis ojos estaban fijos solo en la compañía cultural, y perdí muchas oportunidades de entrar a la fábrica. Una vez en la fábrica, no tendría que ir al campo. No quería volver a encontrarme con Víctor de ninguna forma. Mi vida debía estar bajo mi control. Cuando regresé a casa, era la hora de comer y no había nadie. Mi padre y mi madrastra habían salido a buscar a Iris. Ordené mis escasas pertenencias en el ambiente humilde del edificio. Una de mis cosas más preciadas era el acordeón que me dejó mi madre. Ignorando las miradas curiosas del vecino, salí de casa en silencio. De hecho, esa era la habitación de Iris. Con suerte, podría dormir en el suelo cuando Iris estuviera de mal humor. Tenía que dormir en la cocina. En los fríos inviernos, dormir allí me hacía sentir como si el humo húmedo y la grasa se me pegaran. Imposible de quitarse de encima. Tras la muerte de mi madre, cada rastro de ella se borró poco a poco. Los nuevos inquilinos de la casa ni siquiera toleraban a su propio hijo. Todos los vecinos se habían beneficiado de la bondad de su madre. Y casi todos los niños habían recibido clases particulares de ella. Pero casi nadie se levantó para denunciar la injusticia cometida contra su hija. La gente de aquella época era sincera, pero práctica. Por la reputación de mi padre como buen hombre, todos permanecieron indiferentes, observando mi destino. Se codiciaban a sí mismos. Un hombre tan bueno jamás podría abusar de su propia hija. Nadie creía que mi padre tuviera una aventura. Su hija ilegítima era solo un mes menor que yo. Quizás porque Iris no se parecía en nada a él. Nadie sospechaba que era su hija. De pie en la puerta de la fábrica, respiré hondo y deseché todos esos recuerdos dolorosos y desagradables. De hoy en adelante, mi vida iba a empezar de nuevo. Le mostré mi comprobante de registro al guardia y me dejaron entrar rápidamente. El guardia fue amable e incluso me indicó la oficina de registro. Por el camino, tras haber cumplido mi obsesión, rocé a obreros uniformados, pensando que yo también me convertiría en un orgulloso miembro de la clase trabajadora. Una oleada de emoción me invadió. Abajo, en el edificio de registro, varios trabajadores con overoles y un joven alto con gabardina discutían a gritos. Me llamaron la atención, me miraron de reojo al notar que alguien se acercaba. Luego bajaron la voz, como si hablaran de asuntos confidenciales. Más tarde, Arthur me dijo que acababan de formar un equipo de máquinas herramienta CNC y que estaban debatiendo un conjunto de datos cruciales para la investigación y el desarrollo. Tuve mis razones para elegir la fábrica de maquinaria. En el 77, cuando se restableció el examen de ingreso a la universidad. Esta fábrica tuvo el mayor número de empleados admitidos en las universidades e incluso apareció en los periódicos. Cuando se supo que se habían restablecido los exámenes, muchas fábricas animaron a sus trabajadores a superarse y a inscribirse. Pero ninguna igualó el éxito de esta fábrica. La razón fue que el equipo directivo era muy joven, para ayudar a los trabajadores a prepararse para el examen de ingreso a la universidad. No escatimaron esfuerzos, me brindaron todo tipo de apoyo. Incluso organizaron clases particulares. Guardé ese recorte de periódico en un libro durante mucho tiempo. Víctor se burló de mí por soñar despierto mientras quemaba todos mis libros. Incluso ese periódico viejo que estaba dentro. En ese momento, la nueva ley matrimonial aún no se había promulgado.
Solo tenía 18 años cuando Víctor y yo registramos nuestro matrimonio. Pero Víctor aún tenía miedo de que entrara a la universidad. Nunca más podría tenerme confinado. En esta vida, que Iris sea quien experimente la paranoia patológica de Víctor. Sin embargo, nunca me asignaron a la línea de producción. Mi sueño de unirme al grupo artístico se hizo realidad. Me reclutó el departamento de propaganda de la fábrica. No soy Iris, si no fuera por los contactos de mi padre. Ni siquiera habría terminado la secundaria. Cuando la señora mayor de propaganda se enteró de que me había graduado de la preparatoria y tocaba el acordeón, me estrechó la mano con cariño. Grace, la fábrica necesita urgentemente gente talentosa y versátil como tú. Más adelante, me di cuenta de que en el departamento de propaganda no faltaba personal. Un puesto tan codiciado y fácil se disputaba ferozmente. Fue Arthur, el investigador más joven de la fábrica, cuya opinión era fundamental, quien me defendió. Arthur era el hermano mayor de Charles, el esposo de Iris en su vida anterior. Había visto mi anuncio de contratación por accidente. Sabía que había aprobado el examen del grupo de arte, pero que su intrigante hermano menor había puesto a Iris en mi lugar. Arthur no tenía vínculos con la tropa y no podía ayudarme directamente. Así que me ayudó a entrar en la propaganda como compensación. Pero él no fue quien hizo el trabajo sucio. Me asignaron entrevistar a Arthur y redactar un informe. Fue entonces cuando supe que el hombre de la gabardina con el que me había topado brevemente en mi primer día era Arthur. El desafortunado a quien Iris también había agraviado gravemente. En su última vida, Arthur intenta escapar de las insinuaciones de Iris. Huyó de un hotel presa del pánico y fue atropellado por un coche. Sobrevivió, pero perdió el uso de ambas piernas. Como yo, tenía una madrastra y un medio hermano. Planeaba escribir un informe contundente, no solo para demostrar mi valía en la propaganda, sino también por compasión hacia él. Antes de empezar, Arthur me preguntó cómo se escribía mi nombre. ¿Es la U de la canción de CYPYE? Grace, o Flying Pigeon. Cuando dijo esto último, extendió los brazos juguetonamente como si batieran alas. Me hizo reír tanto que casi se me cae el bolígrafo. Dije, es la U de redundante, el GE de canción, y la Z de niño. ¡Qué nombre tan largo! Mi mamá originalmente quería solo el personaje de paloma, ya que las palomas blancas simbolizan la paz. Pero quien registró mi hogar se equivocó, y se convirtió en Grace. Si fue por un error del registrador o por la falta de atención de mi padre al registrarnos a mí y a Iris. Nunca lo supe, aunque siempre sospeché esto último. Entonces te llamaré Paloma, Palomita, lo dijo con un encanto pícaro, no con la malicia de matón de Víctor. Pero Arthur solo me llamaba así cuando no había nadie. Delante de otros, me llamó camarada Gracia. Una vez cometió un desliz y me llamó camarada Paloma Blanca. Y la fábrica creyó que había llegado un nuevo recluta. Después supe que él había sido quien me recomendó a la propaganda. Así que, claro, sabía mi verdadero nombre, solo me estaba tomando el pelo. Arthur admitió que tener una niña tan hermosa y a la vez tan trágica en la boca mejoró el ambiente de la fábrica. Arthur y yo hablamos mucho, y el artículo que escribí fue excelente. Se publicó en un periódico de la prefectura. Nuestros nombres aparecieron juntos en la misma página. Y desde entonces, nos conocimos. La fábrica de maquinaria no era precisamente un paraíso. La hija del vecino me contaba a menudo noticias de mi familia. Dijo que mi padre y mi madrastra habían sacado a Iris del campo. Pero la cuota de deportación era fija y no se podía cambiar. Así que tuvieron que devolverla. Se corrió la voz de que Iris estaba involucrada con un granjero. Desde la última vez que salió con Charles, mi madrastra había sido todo menos discreta. Todos sabían que Iris era prometedora y que había traído a casa al hijo de un comandante como esposo. Un gran partido para la familia Iris. El marcado contraste entre sus dos niñeras provocó fuertes chismes en el dormitorio común. Una chica me preguntó, la última vez que fui a casa. Mi mamá dijo que el hijo del comandante siempre rondaba a tu hermana abajo. Pero luego dejó de venir. Parecía un buen tipo. ¿Crees que tu hermana está embarazada o simplemente se volvió loca? No sabía si Iris se había vuelto loca. Me hice la tonta. Fingí ignorancia para evitar problemas. Mi personalidad me ayudó a desenvolverme en la residencia. Las chicas me confiaban sus secretos y a menudo se sinceraban conmigo. Durante unas vacaciones, un compañero de piso nos arrastró misteriosamente de viaje. Después de tomar autobuses, terminamos en Pinganalli. Conocía bien este lugar, antes de que las políticas se descontrolaran. Mucha gente dirigía pequeños negocios aquí en secreto. Sin facturas, solo efectivo. Podrías encontrar buenas ofertas, y atraía a muchos clientes. Los agentes disciplinarios de la fábrica acudían a menudo, dispersando a los vendedores como pájaros. Una vez fui uno de esos que huían.
Conocía cada recoveco de los laberínticos caminos de Ping y Allí. Por desgracia, justo después de empezar a curiosear, llegaron los agentes disciplinarios. El callejón se volvió caótico. Y me separé de mis amigos. Cuando el agente del brazalete rojo me preguntó a dónde se habían ido los vendedores. Mis ojos se encontraron con el hombre que se escondía detrás de él. Mi corazón latía con fuerza. Debería informarle a Víctor que esto era para reforzar la lucha contra la especulación. No una venganza personal. Hoy en día, la especulación era un delito grave. Se castigaba con prisión o incluso la muerte. Denunciarlo podría librarme finalmente de esta pesadilla para siempre. Pero cuando vi la tela floral asomando por el costado de Víctor, negué con la cabeza al oficial. Lo siento, no lo vi con claridad. Los oficiales se rieron. Me di la vuelta para irme. Cuando una voz familiar me llamó. Era Arthur. Ni siquiera miré a Víctor mientras caminaba hacia Arthur. Sonriendo mientras le preguntaba, Arthur, ¿qué te trae por aquí? Llámame por mi nombre. Si no, se siente raro. He oído que podría haber manuscritos raros por aquí. Así que vine a probar suerte. ¿Y tú? Las chicas me sacaron a rastras para buscar oro. Mientras caminábamos hacia la parada del autobús, hablamos de la situación económica del país y de los libros que nos gustaban. Sabía lo que me deparaba el futuro. Y el negocio de Víctor había empezado gracias a mí. En este mismo callejón. Más tarde, cuando las políticas mejoraron y consiguió personal más capacitado a su cargo. Dejó de preocuparse. La empresa simplemente funcionó sola. Arthur no era alguien que viera el futuro, pero tenía una clara comprensión de las perspectivas económicas del país. Como investigador mecánico, tenía una gran perspicacia económica. Y disfruté muchísimo nuestra conversación mientras esperaba a mi compañero de piso en la parada del autobús. Arthur preguntó, ¿viste a ese empresario? ¿Por qué no lo denunciaste? Su tono no era acusatorio, solo pura curiosidad, para alguien que se suponía que debía dedicarse a la agricultura en el campo. Apareció de repente en la ciudad haciendo pequeños negocios. Una señal de alarma resonó en mi corazón. Sinceramente, me hubiera gustado que encerraran a Víctor de por vida. Pensé que llevaba un hijo que no parecía muy inteligente. Hacer negocios y traer a un niño así debe significar que no tiene a nadie más en quien confiar. Si atraparon a Víctor, dados sus parientes poco fiables, ese niño, por naturaleza torpe, no tendría un buen destino. Me reprendí por siempre causarme problemas. Arthur rió con admiración. Palomita es buena persona, pero ser buena no siempre garantiza un buen resultado. Apenas unos días después del incidente en el Callejón de la Paz, la oficina de seguridad me llamó a casa. Mi familia quería que volviera. Habían descubierto dónde trabajaba. Después de todo, había vecinos en la fábrica. Y aunque prometieron mantenerlo en secreto, hubo deslices. Arthur regresó de un error y se encontraba fuera de la fábrica. Al ver que me iba, se ofreció a llevarme. Después de dejarme, no se fue. Pero me dijo, si necesitas algo, grita abajo, estaré aquí esperando. De repente, sentí una extraña sensación de consuelo. Fue una sensación que me transmitió otra persona. Algo que nunca antes había experimentado. En casa, tuve que volver a ver a Víctor y a Iris, a quien no había visto en mucho tiempo. Iris tenía la barriga ligeramente hinchada. Mi madrastra la regañó suavemente. Temo que los vecinos te oigan. Te has vuelto loca, embarazada antes del matrimonio. El hijo del comandante no te quiere. Quiere a un matón. Mi padre no dijo nada. Parecía la vergüenza de la familia. En aquel entonces, el embarazo prematrimonial era una grave falta de conducta. Víctor era descarado. Actuó como un hombre descalzo e intrépido contra un oponente expuesto. Sin embargo, cuando me vio, ocultó torpemente esa fachada áspera. Pero aún así escupió veneno. ¿Quién sabe de quién es el hijo que lleva tu hija? Tal vez quiera que yo me encargue. Al día siguiente de ir al campo, ya se estaba metiendo en la cama de un hombre. Tan hábil que ni siquiera sé cuántos antes. Víctor me había dicho cosas parecidas. Siempre que había un hombre cerca, se burlaba de mí sin piedad así. Mi padre se creía un erudito, pero no podía discutir con él. Mi madrastra no se atrevió a armar un escándalo, temiendo que arruinara la reputación de Iris. Iris le rogó a Víctor que se casara con ella. Luego se puso furiosa. ¿Te gusta tanto Grace? ¿No te gustó nada? Respondió Víctor con frialdad. No. Retrocedí y lo miré fríamente. Señor, no lo conozco. Por favor, no arruines mi reputación. Si me enviaras a casa solo para ver esta farsa. Ya es suficiente. Hay trabajo en la fábrica y regreso. Iris me agarró la mano. No puedes irte. Tienes que aclarar las cosas. Le hice una mueca de desprecio y le separé los dedos uno a uno. ¿Qué tienen que ver tus malditos desastres conmigo? Mis compañeros están abajo. Si no me ven en mucho tiempo, vendrán a buscarte. No quieres que desconocidos te vean con esa barriga.
¿verdad? Mi voz no era ni muy alta ni muy baja. La casa no estaba insonorizada, así que cualquiera que estuviera afuera podía oír con claridad. Asustado, Iris me soltó. Me di la vuelta para irme. Pero Víctor me bloqueó el paso y le dijo a mi padre: si es para casarme con tu hija, con gusto lo haría. Dime cuánto querías por la novia. Vendería todo para pagarlo. En cuanto a la otra, lo siento, por haber cumplido con mi incisión. Aunque me pagara, no la aceptaría. Ese insulto tan directo le quitó el color a mi padre. Mi madrastra tembló, señalando a Víctor, pero incapaz de hablar. Me reí en voz baja. Qué desastre de perros mordiéndose el pelo. No tuve paciencia para quedarme viendo sus tonterías. Pero me alegró ver a Víctor e Iris atormentándose mutuamente por el resto de sus vidas. Antes de irme, amablemente les ofrecí una solución a mi padre y a mi madrastra. Si no se puede evitar, llame a la policía. Si duda, la ley te dará una respuesta. Nadie me detuvo entonces. En la puerta, me volví y le susurré a mi padre: he oído que tu futuro yerno suele vender subastas en el Callejón de la Paz. Me pregunto cuántos años condena la ley por especulación. El rostro de Héctor cambió de repente. Acababa de entregarles a mi padre y a los demás un arma contra Víctor. También me di cuenta de que Víctor había renacido para quererme. Decidió no exponerse. Eso explica por qué apareció vendiendo en el Callejón de la Paz. Sin mi ayuda esta vez. No estaba seguro de si la empresa de Víctor pudiera siquiera despegar. Apenas conocía a algunos personajes. Yo era quien leía los periódicos, viendo noticias, siguiendo las políticas, y aconsejándolo. Incluso le enseñé a leer. En aquel entonces, mis pensamientos eran puros. Si el negocio de Víctor crecía, podría crear más empleos y ayudar a más trabajadores despedidos. Mirando hacia atrás ahora, fui terriblemente ingenua. Si Iris quería ser la esposa más rica, entonces que se aferrara a ese sueño y desperdiciara su vida con Víctor. Cuando supe que Arthur era universitario, me sorprendió, pero también lo esperaba. Era un investigador clave en la fábrica. Provenía de una familia acomodada. Y que lo recomendaran para la universidad era bastante normal. Arthur dijo: Grace, eres una chica rara. Cuando supiste que era el hijo del comandante, no te sorprendiste, solo te compadeciste. Pero cuando supiste que era estudiante universitaria, te quedaste realmente impactada. Pensé: eso es porque sé que eres el desafortunado tío mayor de mi vida anterior. Por la maldad de Iris, este niño de oro pasó sus últimos años confinado a una silla de ruedas. Sentí una pena compartida por él. Ambos estábamos tristes y medio hermanos. Lo consolé con mi propia historia dolorosa. Está bien, mírame, perdí a mi madre a los 9 años. Mi padre trajo inmediatamente a casa a una madre y a su hija. Esa niña era solo un mes menor que yo y era hija de mi padre. Mira, me va bastante bien. Le pedí que me ayudara a repasar mis lecciones. Y hablamos de literatura. Elogiamos Voluntad de hierro, de Pavel Korchayin, y despreciamos Indecisión, de Feng Gongyan. Pero sobre todo, estudiábamos libros de texto. Él consiguió algunos libros de apoyo a través de contactos y me ayudó con mis estudios. En ese entonces, aún no se había restablecido el examen de admisión a la universidad. Le pregunté: ¿te parece extraño que sea así? Respondió: las oportunidades siempre están reservadas para quienes están preparados. No me juzgó si tenía razón o no. Pero en esa simple frase, me dio la respuesta que necesitaba. Los días fluían como un torrente impetuoso. Y siempre que pasaba junto a esa roca obstinada llamada Víctor, ya no sentía tristeza ni miedo. Víctor se quedaba en la puerta de la fábrica con la excusa de fingir que me estaba engañando. Sus intenciones eran tan obvias como el agua. Y me cansé de su presencia. Víctor intentó comprobar si yo también había renacido. A menudo decía delante de mí que debía irme al campo como un joven enviado y luego casarme con él. No estaba loca, no quería desesperarme por él. Tras su persistente acoso, finalmente hable con acento agudo en voz alta. Justo delante de quienes entran y salen de la fábrica. Si sales con mi hermana, no me arrastres a tu locura. Te ayudé por bondad, pero arruinaste mi reputación con tu acoso. Con razón se enredaron. En la vida anterior, fue Iris quien sedujo a Víctor. Era bonita y delicada. Y después del matrimonio, no movió un dedo. Se volvió aún más encantadora. Víctor, naturalmente, se enamoró de ella con facilidad. Pero no tenía moral, después de acostarse con ella. Nunca tuvo la intención de divorciarse de mí ni de hacerse responsable de Iris. Así que Iris finalmente tomó una decisión desesperada: educar a Arthur, el hermano mayor de Víctor. Lo que provocó que Arthur fuera atropellado y quedara inválido mientras huía. Qué mala suerte para ese hombre. Justo cuando terminé de hablar, Arthur se puso delante de mí.
Me empujó hacia atrás, protegiendo mi espalda, enfrentándose a Víctor. Víctor me acusó. ¿Estás conspirando con este chico guapo? Me enojé un momento. No podía arruinar la reputación de Arthur públicamente delante de todos. Entonces Arthur comenzó a presentarse formalmente. Soy Arthur, investigador de la primera fábrica de maquinaria Shangcheng. Y el hijo mayor del comandante de Shangcheng. Grace es una camarada excepcional. De hecho, la estoy cortejando, pero aún no me ha aceptado. O sea, si no me eligió, ¿cómo pudo elegirte? Pocas palabras, pero fue una bofetada. Víctor no se atrevió a hacer nada. Arthur era el tesoro de la fábrica. Y varios guardias de seguridad ya se habían reunido en la puerta si Víctor actuaba precipitadamente. Seguramente lo someterían y lo llevarían a la sala de guardia. Víctor se fue furioso, y por un buen rato. No se atrevió a causar problemas en la puerta de la fábrica otra vez. El asunto se resolvió, pero la noticia de que Arthur me perseguía se extendió por toda la fábrica. La señora mayor de propaganda, tan entusiasmado como cuando nos conocimos, me tomó de la mano y enumeró las virtudes de Arthur. Arthur tiene buen carácter, nunca lo he visto discutir con nadie. Conoce sus límites, rechaza inmediatamente a las chicas que no le interesan y nunca abusa de su estatus familiar. Es muy trabajador, tiene un futuro prometedor, y oí que te has dado por vencido en el examen de admisión a la universidad. Ambos son ambiciosos, así que hacen buena pareja. Aunque alababan a Arthur, me sonrojé y susurré. Ni siquiera sé si le gustó. La chica de propaganda se palmeó el pecho con seguridad. No te preocupes, está enamorado de ti desde que te vio. Por eso usó sus influencias para que entraras en nuestro departamento. No tenía ni idea de que Arthur había estado trabajando para mí entre bastidores. Después de que asentí, ella fue a hablar con Arthur. Ese fin de semana, Arthur me invitó a pasear en bote por el parque y me invitó formalmente a cenar. Después de eso, todo encajó de forma natural. En octubre de 1977. Por fin llegó mi oportunidad. La noticia de la restauración de los exámenes nacionales de ingreso a la universidad recorrió la ciudad. Tal como temí en el periódico de mi vida pasada. La fábrica de maquinaria acomodó a los trabajadores que presentaban el examen ajustando los turnos y organizando clases particulares. Los investigadores, altamente cualificados, estaban ocupados. Arthur a menudo se quedaba despierto toda la noche en el laboratorio. Luego vino a dar clases a todos al día siguiente. Sentía lástima por él. Asumí parte de las tareas docentes. Mi base era sólida. Me había preparado antes que la mayoría. Y además, había sido profesora sustituta. A muchos les resultó más fácil entenderlo cuando yo impartía clases. A mediados de diciembre, acompañado por Arthur, entré al centro de exámenes. Había lemas dentro y fuera del pasillo. Un corazón decía, manos listas, la nación te espera, el pueblo te espera. Este fue el acontecimiento que había esperado durante 2 vidas. Aunque mi corazón latía con fuerza, mi pluma se movía con firmeza. Después de 2 días de exámenes, respiré aliviado al salir del salón. Le conté a Arthur sobre los lemas y le dije, este es el mejor momento. Cuando me gradúe, quiero usar mis habilidades para ayudar a más personas a construir nuestra patria. Preguntó Arthur. ¿Por qué estás tan seguro de que aprobarás? Sonreí con picardía, porque el profesor Arthur me ayudó a prepararme. Vi cómo el cuello de Arthur se ponía rojo como un tomate. Arthur empezó a interesarse por mi especialidad. Antes del examen, me preocupaba que me distrajera. No se atrevió a mencionarlo. Con su amplia red, entretenía, investigaba, y finalmente recomendado. Las carreras más populares ahora son artes liberales y matemáticas, física, y química. Deberías estudiar economía en la Universidad Capital. Siempre ha sido tu interés. Su tono era solemne y firme. El país necesita desarrollarse. La industria es importante, pero la economía no puede quedar rezagada. Tienes un gran talento para la economía. No lo desperdicies. John Chang estaba a más de 10 horas en tren de la capital. Ninguno de los dos tenía mucho tiempo libre. Para mí, estudiar en la capital significaba una larga separación. En mi vida anterior, nunca sufrí tanto tormento por estar separado. Ni siquiera al recibir esa delgada carta de admisión de la Universidad Capital. Lo cual determinaría mi destino. No podía aliviar el dolor. Atesoramos cada momento antes de partir hacia el norte en primavera. Arthur me llevó a conocer a sus padres. El comandante era severo, pero solo mostró seriedad hacia Arthur. Arthur me dijo que, dado que lo habían recomendado para la universidad en lugar de alistarse en el ejército. Su padre siempre lo había tratado así. Me dirigí al comandante con respeto, y me pidió que lo llamara tío. Me aceptó claramente. La madrastra de Arthur fue amable conmigo. Totalmente diferente a lo que había imaginado. Ayudé en la cocina mientras ella se confesaba en voz baja. Si no fuera por ti,
Arthur y su padre seguirían enfrentados. Arthur se ablandó con su padre y habló maravillas de ti delante de nosotros. Dijo que eres amable e inteligente. Te elogió con cada palabra. Excepto por tu belleza. Ojalá mi hijo tuviera el gusto de Arthur. Para evitar malentendidos después, le dije que Charles era el ex de mi hermanastra. Se disculpó y se volvió aún más cordial, claramente consciente de lo que su hijo me había hecho por Iris. Después de irse de su casa, le pregunté a Arthur. ¿Por qué no me lo explicaste antes? Te he compadecido tanto tiempo sin darme cuenta. Sonrió con suficiencia. Así es como me compadecerías. En primavera, Arthur me acompañó hasta la escuela. Conocer a los padres significó que nuestro compromiso estaba decidido. Arthur reclamó su parte sin complejos. 2 años después, en otoño, Arthur estaba deseando que me graduara. Presentamos la solicitud y nos casamos ese mismo otoño. La boda fue modesta, con solo unas pocas mesas y solo invitados los familiares del novio. El matrimonio no significaba que nos viéramos a menudo. Arthur, una vez más, cedió a los deseos de su padre. Tras terminar su proyecto, lo trasladaron a la capital. Yo estudiaba mientras él trabajaba. Aún así, habiendo cumplido mi obsesión, logramos pasar más tiempo juntos que antes. Ese invierno, el año de mi graduación, me dijeron que mi padre estaba gravemente enfermo. Regresé solo a Zhongcheng. Entonces me enteré de que Iris y Víctor habían estado enredados todo el tiempo. Y mi madrastra no había ganado nada. Justo cuando mi padre enfermó. Mi madrastra no estaba dispuesta a cuidarlo. Mantuvo una aventura con su antiguo amor sin restricciones. Finalmente, navegando a toda vela, mi padre descubrió que Iris no era su hija biológica. Y su condición empeoró. Con gran esfuerzo, mi padre se divorció de mi madrastra. Ella estaba deseando irse. Se llevó la mitad de la propiedad. Estaba realmente feliz, pero para preservar la reputación de la familia. Sabiendo que los días de mi padre estaban contados, contraté a un cuidador para que se ganara su buena voluntad. Mi padre me legó la casa. Y antes de morir, se arrepintió profundamente de habernos traicionado a Mingyu, mi madre y a mí. Vio su última confesión. No sentí ninguna emoción. Después de la muerte de mi padre, Iris, cargando a su hijo y acompañada por Víctor, vino a disputar la casa conmigo. Por fin se había juntado con Víctor. Y aunque pasaron los años sin que él prosperara, ella creía firmemente que era solo cuestión de tiempo. Yo esperaba con ansias el día en que sus sueños se hicieran añicos. Me lo dijeron los vecinos. Iris es la hijastra de tu padre. Ha sido criada durante tantos años. Tiene derecho a una parte de la casa. A reclamar más, Iris declaró abiertamente. Soy hija biológica de papá. Solo que antes vivía en el pueblo con mi madre. Los vecinos se quedaron atónitos. Revelé la verdad. Ella no era hija de mi padre. Toda la comunidad del bloque de apartamentos quedó atónita. Iris se negó a creerlo. Así que le mostré el testamento de mi padre y la insté a confrontar a su madre. Víctor guardó silencio hasta que usé la excusa de repartir dulces de boda a los vecinos. Entonces murmuró, ¿estás casado? ¿No siempre tuviste ganas de estudiar? ¿Por qué casarte ahora? ¿Me menosprecias por ser del campo? Después de obligarme en mi vida anterior, Víctor siempre había albergado inseguridades. Ahora, sus palabras sonaban cada vez más desquiciadas. Afortunadamente, tras haber cumplido con Lionsa, Arthur llegó justo a tiempo. Cerró la casa con varios cerrojos. Reveló su identidad como hijo del comandante. Y pidió a los vecinos que vigilaran para que ningún deslumbrante pudiera apoderarse de él. Los vecinos, consciente de su estatus y de mi nuevo trabajo, y tras recibir los dulces de la boda, prometió ayudar con la guardia. Antes de irse, Arthur dejó un número de teléfono. Les dijo a los vecinos que lo llamaran en cualquier momento si alguien intentaba tocarla con la casa. Juró corresponderles su amabilidad. De regreso, comenté, los vecinos no eran tan cálidos antes. Arthur sonrió y preguntó, ¿te arrepientes ahora? ¿Todo ese esfuerzo para entrar al Comité Económico Nacional y servir al pueblo? Incluso renunciado a la universidad, ¿solo para terminar con el corazón roto? El pueblo no son solo unos pocos. Además, no soy tan frágil. De repente me besó la mejilla y me elogió. Mi esposa es increíble. El conductor estaba concentrado en la carretera. Le di un puñetazo suave a Arthur. Luego hablamos de la situación económica antes de compartir mis planes de trabajo. Mi supervisor quiere enviarme a la base para que adquiera experiencia. Entre varios compañeros, era la única mujer, así que valoraba esta oportunidad. Pero también atesoraba mi futuro con Arthur. ¿A dónde va mi esposa? Voy yo. Arthur ahora dirigía su propio negocio. Invertir dinero y tecnología. Pero no fue gratis. Si realmente hubiera ido a las bases, quizás nos viéramos de verdad. Sus palabras pretendían consolarme y fortalecer mi determinación. Ese año de graduación, la Comisión Nacional de Maquinaria,
La Comisión Nacional de Energía y otras se fusionaron en el Comité Económico, que se hizo más poderoso. Aunque era un pequeño engranaje, mi carga de trabajo aumentó constantemente. Arthur me protegió de la presión familiar para tener hijos. Está bien posponer la maternidad, pero mi esposa no puede perderse el período crucial de crecimiento del país. Él también estaba ocupado. Estudiaba tecnologías extranjeras y desarrollaba las nuestras. Estábamos muy atrasados, pero coincidimos en que este es el mejor momento. Cada año después, nos decíamos lo mismo, dijo Arthur. Mi palomita está a punto de alzar el vuelo. Nuestro país está a punto de remontar el vuelo. Como predijo, la reforma y la apertura marcaron el comienzo de una nueva era. Reformas internas. Por una era abierta. Auge económico. Avances tecnológicos. El dragón oriental dormido finalmente despertó. Epílogo. Nunca tuvimos hijos. El hermano menor de Arthur, Charles, se casó con una mujer dulce y tranquila. Ella fue quien conoció a Arthur. La casamentera no sabía que Arthur y yo salíamos. Cuando vino a visitar a la chica, Arthur me tomó de la mano al entrar en la casa. Al ver esto, la niña lloró y salió corriendo. Charles la siguió para consolarla. Inesperadamente, terminaron juntos. Charles no era un mal hombre. Solo le faltaba disciplina. Todavía recuerdo mi vida pasada. Cuando Iris y yo llevamos a nuestros maridos a casa, Charles apenas comía y pelaba camarones y recogía espinas de pescado para Iris. Iris nunca lo apreció. Charles y su esposa tuvieron gemelos. El comandante finalmente se sintió complacido y adoró a sus nietos. Ya no nos presionaban. Arthur y yo nos quedamos sin hijos. En parte porque ambos estábamos ocupados. En parte porque Arthur tenía miedo. La esposa de Charles tuvo gemelos. Una ocasión muy feliz, hasta que un parto difícil casi se llevó a 3 niños. Arthur estuvo aterrorizado desde entonces. Viajé más que Arthur por negocios. Nunca me culpó por descuidar a la familia, pero hizo todo lo posible por aliviarme las cargas. Mi pequeña paloma, tu hogar es tu puerto. Cuando te canses de volar, regresa cuando quieras para descansar. Misa. Recorrí el país. Sin embargo, mi corazón estaba anclado en un pequeño apartamento en la capital que era nuestro hogar. De las 2 personas responsables de mi trágico destino en mi vida anterior, solo me encontré con una. Cuando visité una aldea remota del suroeste, descubrí que Víctor se había vuelto loco. Les contó a todos que su esposa había desaparecido. Dijo que era hermosa, inteligente y de buen corazón, dijeron los aldeanos. Se volvió loco. Esa mujer es feroz, nada que ver con cómo la describe. Pregunté, ¿a dónde fue? Dijeron, se escapó con alguien, pero entonces un aluvión de lodo los enterró a ambos. Desde entonces, se ha vuelto loco. No sentí ninguna compasión por Víctor. Soy miembro del partido, pero en ese momento, creía en la retribución kármica. Mi investigación de campo me llevó más de un mes. Al regresar a la capital, me habría desviado hacia los informes. Rápidamente olvidé a Víctor e Iris. El país me necesitaba, nos necesitaba, en estos tiempos tan buenos. Todos ardían de pasión, sanando el progreso de la nación sin fin. Mi novio Cyrus dijo que había renacido, y que esta vez, no quería tomar malas decisiones ni fingir arrepentimiento. Así que, cuando ocurrió el terremoto, fue a salvar la belleza de la clase. Celia, atrapada bajo los escombros, miré por una grieta estrecha y lo vi decirle a Celia: no tengas miedo, estoy aquí. La luz de la esperanza parpadeó y se atenuó, hasta que el enemigo que más había despreciado, contra todo pronóstico, me desenterró. Solo entonces recordé todo de mi vida pasada. Esta vez, tomaría la decisión correcta. Cuando ocurrió el terremoto, todo nuestro club de música estaba ensayando un musical. El suelo tembló violentamente, el techo, las lámparas de araña, y las paredes, todo agrietado como tofu quebradizo. Se derrumbó y se desplomó. Un trozo de cemento cayó sobre las cabezas de mi mejor amiga Celia y mía. Y no tuvimos tiempo de esquivarlo. En el momento crítico, la mano de Cyrus se extendió. Mis ojos se iluminaron de esperanza mientras intentaba agarrarla. Pero al segundo siguiente, en cambio, agarró a Celia, aturdido, conmocionado, y con una mirada incrédula. Cyrus puso a Celia a salvo. La losa de cemento se derrumbó. Pero Celia salió ilesa. Yo estaba atrapado bajo los escombros. Mi brazo estaba aplastado y roto. El dolor me entumeció. A través de un estrecho espacio triangular, solo podía vislumbrar el exterior. Cyrus protegió la cabeza de Celia con todas sus fuerzas. Gritaba a gritos: habrá réplicas, así que sal primero. No tengas miedo. Estoy aquí. No tengas miedo. Estoy aquí. ¿Desde cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó Cyrus a sentir esto por Celia? Como un tonto. No sabía nada. En ese momento, no sabía si temer mi muerte inminente o enfurecerme por la traición de Cyrus. Las réplicas se sucedieron una tras otra.
Los escombros que me oprimían se hicieron cada vez más pesados. Un pequeño espacio que antes estaba sostenido por la losa de cemento se deformó gradualmente bajo la presión. No sabía cuánto peso podría soportar mi frágil cuerpo, solo sabía que la esperanza de sobrevivir se desvanecía. A mi alrededor resonaban los sonidos de edificios derrumbándose y compañeros de clase huyendo en pánico. Atrapados entre los escombros, mi voluntad de sobrevivir llegó al límite. Y grité desesperadamente. «Ayúdenme. ¿Hay alguien ahí? Sálvame. Sigo vivo». Cuando el peligro acecha, la verdadera naturaleza de la gente es buena. Maldad, la fealdad se expone al instante, excepto para quienes se preocupan por los demás y para los verdaderamente nobles. El instinto de todos es correr para salvar la vida. ¿Cuántos se arriesgarían para salvar a alguien más? Así que Cyrus, instintivamente, salvó a quien más quería, Celia, y me dejó atrás, aunque alguien oyera mis gritos. Decidieron huir, estaba atrapado en un espacio cada vez más pequeño, casi sin esperanza. No sabía si mis padres estaban a salvo. Nunca tuve la oportunidad de despedirme como es debido. En cuanto a Cyrus, decidí darlo por muerto en este terremoto. Mis párpados se volvieron pesados. Mi respiración se volvió débil. Recuerdos me cruzaron por la mente. Los fragmentos de amor entre Cyrus y yo parecían una broma cruel. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, un rayo de luz apareció ante mí. Alguien estaba limpiando los escombros. Llamaban mi nombre con ansiedad. Serena. Serena, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Respóndeme. ¿Estás vivo? Alguien vino a salvarme. Alguien más que Cyrus. Era mi rival de toda la vida. Rowan. Su hermoso rostro estaba cubierto de polvo. Sus manos estaban arañadas y sangraban por mover piedras. La sangre se mezclaba con la tierra. Era aterrador. Pero ¿por qué estaba allí para salvarme? ¿No era él quien más me odiaba? Nuestras madres eran mejores amigas. Nos nacieron a Rowan y a mí. Un niño y una niña. El mismo año. Estaban encantados y nos ayudaron a Rowan y a mí a tener una infancia más plena. Incluso nos dieron nombres de pareja iguales. Pero inesperadamente, Rowan y yo no teníamos ninguna química. Peleábamos desde la infancia hasta la adolescencia. Peleábamos cada vez que nos encontrábamos. En el peor de los casos, nos habíamos enviado al hospital. Incontables veces. Pensé que si no fuera por la ley, Rowan podría haberme matado. Así que cuando Rowan se puso en contra de la corriente y me encontró, me rescató de entre los escombros. Me aferré a él y lloré. Ese cabrón era guapo. Era la primera vez que lo admitía en mi vida. Tras el devastador terremoto de 2008, las labores de reconstrucción y rescate del gobierno tras el desastre se agilizaron y fueron eficientes. Otros sobrevivientes y yo fuimos trasladados rápidamente a un centro médico temporal. Casualmente, Cyrus y Celia también estaban allí. Nos pusieron en la misma sala. Mi mano derecha estaba rota, con los dedos destrozados. Si no la trataba con sumo cuidado, dañaría irreparablemente mi carrera como pianista. Celia solo tenía rasguños leves. En cuanto a Cyrus, oí que se rompió 2 costillas al bloquear la caída de un armario para proteger a Celia. No estaba seguro de si me veía o de que seguía siendo una luz. Pero la expresión de Celia era visiblemente incómoda. Cyrus no mostró ningún tipo de culpa. Sus ojos permanecieron fijos en Celia, como si fuera un preciado tesoro recuperado. Rowan lo fulminó con la mirada. Luego le di 2 puñetazos a Cyrus en el costado vendado. «Cabrón, ¿acaso eres hombre? Tu novia está ahí parada. Y tú vas a salvar a otra mujer». Celia lloró lastimosamente, protegiendo a Rowan. «¿Por qué le pegas? Está herido». Resoplé con frialdad y miré a Cyrus. «Cyrus, ¿no tienes nada que explicar?». Lo que siguió fue una serie de palabras increíbles. Me odié por preguntar. Si no lo hubiera hecho, no tendría que escuchar las divagaciones de este loco. Afirmó haber renacido, en su vida pasada, porque eligió salvarme. Observó con impotencia cómo Celia era aplastada por la losa de cemento. Perdió ambas manos a la altura de los hombros y nunca más volvió a tocar el piano en un escenario. Dijo que Celia sufrió dolor de miembro fantasma durante 3 años. Luego me suicidé en casa quemando carbón por la depresión. Mientras tanto, me convertí en un pianista de renombre nacional, disfrutando de la fama y la fortuna. Adorado por innumerables fans, creía que mi brillante vida había sido robada a costa de Celia. Ambos deberíamos compensar a Celia. Sí, una teoría bastante interesante, una excusa ridícula y absurda para justificar su traición. Cyrus tiene derecho a elegir a quién salvar. No tengo motivos morales para obligarlo. Pero hasta hoy, todos nos consideraban una pareja ejemplar. Y no podía entender cómo su actitud cambió tan abruptamente. Obviamente no me creí su historia de renacimiento. Pero tuve que aceptar que él y yo nos abandonáramos en un momento crucial. Solo por esto, nunca podría volver a estar con él. Rompí con él.
solo para oír a su loco divagar por segunda vez. Dijo: Serena, ¿hasta dónde crees que llegarás después de terminar conmigo? Todos esos conciertos y presentaciones que tuviste en tu vida pasada fueron gracias a mí. Sin mí, no eres nada. Bien, rompe entonces, pero no vuelvas arrastrándote a mí más tarde. Por un instante fugaz, mi corazón latió con un dolor sordo. Después de todo, mi novio, que era perfectamente normal, se había convertido en un hombre extraño y desquiciado. Y olvidé donde hay un dragón agazapado. Siempre hay un fénix escondido. Donde hay un loco, siempre hay una loca a su lado. No estaba segura de si Celia quería que perdonara a Cyrus o que nunca lo perdonara. De repente, ella intervino para suplicar: Serena, sé que estás molesta porque Cyrus te dejó atrás para salvarme durante el terremoto. Pero si lo que dice es cierto, simplemente no quería que me destruyeran de nuevo en esta vida. ¿De verdad vas a romper con él por algo tan insignificante? Si yo fuera Cyrus, estaría decepcionado después de todo. Siempre ha sido tan bueno contigo. Serena, no seas infantil, ¿de acuerdo? Hablaré con Cyrus y le diré que no se enoje. Yo. Espetó Rowan. Celia, ¿estás loco? ¿De verdad te crees esta ridícula tontería de la reencarnación? Ustedes dos, uno es su novio, el otro, su mejor amigo. ¿Alguna vez les importaron las heridas de Serena? ¿Alguien le preguntó si tenía miedo de estar atrapada bajo los escombros? ¿Alguien se preguntó si podría morir ahí abajo? Sobre todo tú, Cyrus, aunque hubieras salvado a Celia primero. ¿No podrías haber regresado por Serena? ¿Alguno de ustedes la buscó alguna vez? Cyrus, según tu lógica, dices que preferirías que Serena acabara mutilada, deprimida y con ganas de suicidarse, solo para que Celia estuviera a salvo. Rowan siempre fue mordaz, sobre todo después de años de discutir conmigo, dejando a Cyrus y Celia sin palabras. Pero no pude disfrutar de este triunfo. Porque, en palabras de Rowan, me sentí lastimoso y patético. En el momento del terremoto, Cyrus sabía que podría morir. Aún así, se dio por vencido. En su corazón, no era nada. Ante la insistencia de Rowan y tras donar 300 mantas a la zona del desastre, me trasladaron a otra sala. Por fin, me conectaron la celda por completo. Ya no tuve que ver la cara de Cyrus, la que me daba ganas de vomitar. Y mi cuerpo sanó rápidamente. Aparte de algunos edificios antiguos que se derrumbaron durante el terremoto, la mayoría de las instalaciones escolares estaban intactas. Así que, al tercer mes del desastre, se reanudaron las clases. Mis dedos aún no se habían recuperado del todo. Pero la internacionalmente famosa Dream Sound Orchestra venía a reclutar nuevos miembros para la escuela. Dream Sound era el conjunto soñado de todo estudiante de música. Entrar no solo significaba un trabajo prestigioso, sino también la posibilidad de estudiar con 2 músicos de primer nivel. Flexioné mis dedos, aún entumecidos, listo para arriesgarme. En ese momento, Cyrus vino a buscarme. Serena, esta vez no puedes audicionar para Dream Sound. Me quedé mirando la expresión de superioridad moral de Cyrus. Quería golpearlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en tu vida pasada te uniste a este orpuster y disfrutaste de la gloria. Mientras que Celia perdió las manos y quedó discapacitada. Serena, ¿no te sientes culpable? Ya tuviste tu buena vida una vez. Esta debería ser la de Celia. Miré ese rostro familiar, sin palabras. Cyrus, en serio, necesitas revisarte la cabeza. Sospecho que sufres de locura intermitente. Me toqué la sien y me di la vuelta. Cyrus rugió detrás de mí. Te arrepentirás de esto. Dream Sound solo tuvo una oportunidad esta vez. Y en las extrañas divagaciones de Cyrus, ese lugar acabaría conmigo. Si así fuera, no pude decepcionar sus expectativas. Dupliqué mis horas de práctica y me quedé hasta tarde componiendo una pieza original para interpretarla ante su pianista principal. Michelle, el día de la audición. Pero ese día, ocurrió lo inesperado. Celia interpretó mi composición original a la perfección en su audición. Los jueces intercambiaron miradas de aprobación. Sobre todo Michelle, quien inmediatamente le ofreció a Celia un lugar en la orquesta. Me quedé atónito, solo cuando mis ojos se encontraron con la mirada petulante de Cyrus entre el público. Me di cuenta de que él estaba detrás de todo esto. Cuando Celia se retiró, la confronté sobre el origen de la pieza. Se encogió nerviosa. Fue Cyrus quien me lo dio. ¿Qué pasa, Cyrus? Tenía que ser Cyrus. Debió haberlo robado. Si no, ¿cómo podría ser idéntico al mío? Su advertencia de que me arrepentiría debió significar esto. Pero terminé esa pieza anoche, temprano por la mañana, y no había visto a Cyrus desde entonces. ¿Cómo consiguió mi partitura? ¿Será posible? No. Imposible. Algo tan absurdo no podía pasar. Descarté la idea de que Cyrus pudiera reencarnarse y me obligué a subir al escenario para actuar. Porque habían robado mi pieza original. Tuve que cambiar de pieza en el último minuto. Aunque mi técnica era buena,
No podía compararse con la brillantez de Celia. Michelle dijo que los resultados se anunciarían en 3 días. Pero todos sabían que el puesto era prácticamente de Celia. Podía aceptar el cambio de opinión de Cyrus. Pero no que él destruyera mi carrera. Convertí toda mi ira contenida en una bofetada a Cyrus. Robando mi pieza original para que Celia la interpretara. Robando la oportunidad que debería haber sido mía. Cyrus, ¿no te da vergüenza? Cyrus no se enojó después de la bofetada. En cambio, sus ojos de fénix me miraron con frialdad. Esta es tu deuda con Celia. La pagaré y tú también. Serena, ya que te negaste a compensar a Celia voluntariamente. Lo haré por ti, no solo esta pieza, sino todos los éxitos que hiciste en tu vida pasada. Se lo daré, la ayudaré a convertirse en una pianista de élite, hasta que alcance el nivel de tu vida pasada. Hay un dicho en internet. El amor a menudo se siente como una deuda. Aunque Cyrus y yo realmente tuvimos una vida pasada. Como él decía, como novios, ¿no sería su primer instinto salvarme? ¿Cómo podría un acto tan natural estar en deuda con Celia? A menos que, él la ama. Que Cyrus tuviera mi partitura original me hizo creer por primera vez que podría reencarnarse. Pero lo fuera o no, tenía que aprovechar esta oportunidad del sonido onírico. Quedaban 3 días. Si quería que Michelle cambiara de opinión, tenía que volver a sorprenderla. Las sábanas se pueden robar, pero el talento no puede. Compuse otra pieza original, aún más desafiante que la anterior. La audición para la voz ideal fue justa. Michelle no me haría ningún favor especial ni me daría oportunidades extra. Así que, si quería que escuchara mi música, solo había una manera, en el hotel donde se alojaba la orquesta de la voz de los sueños. Gasté $500 para convencer al gerente del restaurante de que me dejara usar su piano. Mientras Michelle cenaba, toqué una pieza original. Al principio, Michelle estaba concentrada en su comida, pero poco a poco se sintió atraída por mi forma de tocar. Cuando terminé, me di cuenta de que, sin darse cuenta, se había movido para pararse junto al piano. ¿Te he visto antes?, preguntó Michelle con una expresión de desconcierto. Rápidamente lo tomé como una coincidencia. ¿Eres tú, profesora Michelle? Soy Serena, soy estudiante del departamento de música de la universidad. Nos conocimos hace apenas unos días. Incluso hice una audición para el reclutamiento de Dream Boys. ¿Te acuerdas? Esa pieza de hace un momento era preciosa. ¿Por qué no la había escuchado antes? ¿Será de algún gran compositor? Michelle estaba completamente concentrada en mi música. Ignoró mi presentación, justo cuando me preparaba con entusiasmo para decirle que era mi composición original. Cyrus apareció de la nada. La maestra Michelle. Las piezas que Serena acaba de tocar son todas originales de Celia. Mira, ha escrito muchas más. No sé si Serena interpretó el trabajo de otra persona por admiración o para robarle su esfuerzo. Pero como novio de Celia, no permitiré que vuelva a suceder. Cyrus sacó un montón de partituras de su bolso y se las entregó a Michelle. Tras revisarlas, la expresión de Michelle dejó de ser confusa. Para impactar, y finalmente, Serena, con desdén, me miró. Reproducir obras inéditas de otros en público sin el permiso del autor es inaceptable. Estudiantes como tú nunca serán aceptados aquí. Lo siento, por favor, no vuelvas a aparecer delante de mí. Michelle le devolvió las hojas a Cyrus. No podía creer que se las hubiera arrebatado todas. ¿Cómo es posible? Acabo de componer esta pieza y nunca la compartí con nadie. Cyrus, ¿cómo conseguiste esto? ¿Sigues mintiendo? Si de verdad lo escribiste, ¿por qué tendría la partitura? Fíjate bien, es exactamente la misma pieza que acabas de tocar. Ni una sola nota fuera de tono. Cyrus lo dijo con aire de suficiencia. Pero sus palabras me dejaron helado. ¿De qué estaba orgulloso? ¿De haber destruido mis sueños? ¿Mi futuro? ¿Y mi oportunidad de estudiar con mi pianista ideal? El novio con el que había estado tanto tiempo se había vuelto tan frío y despiadado que no me quedaba nada que decir. Al ver mi silencio, Cyrus pensó que finalmente me había dado por vencido. Y se volvió para recomendar a Celia a la maestra Michelle. Maestra Michelle, Celia es una pianista excepcional. Practica desde pequeña y ha tenido mucho que aprender. Vaya, Cyrus recordaba perfectamente las dificultades que Celia había enfrentado con el piano. ¿Las dificultades que yo pasé? Lo había olvidado por completo. Le conté que mi madre me obligó a aprender a tocar el piano de niña. Y si tocaba una nota mal, me golpeaba el dorso de la mano con la regla. Antes de la universidad, nunca tenía fines de semana libres para tocar por las clases de piano. Cada vez que había competiciones, practicaba tanto que se me olvidaba comer. Todas esas dificultades no fueron nada comparadas con las de Celia. Al parecer, ya que Cyrus no mostró ninguna bondad. No me culpes por ser despiadado. Así es, la partitura que te mostró Cyrus es exactamente igual a la pieza que acabo de tocar. Miré a Michelle,
obligándome a ignorar el fugaz desprecio en sus ojos. Cyrus parecía aún más triunfante. Su sonrisa de vencedor se extendió al instante. Probablemente pensó que por fin había aceptado compensar a Celia. Incluso había un atisbo de satisfacción en sus ojos al verme entrar en razón. ¿Ves, maestra Michelle? Ella lo admitió. Cyrus me señaló con entusiasmo. Hasta el siguiente segundo, cuando su sonrisa se desvaneció. Porque le devolví la partitura a Michelle. El maestro Michelle. Cyrus dijo que la pieza que toqué y esta partitura son idénticas. Ni una sola nota diferente. ¿Verdad? También afirmó que era la composición de Celia. Entonces, ¿por qué la obra de Celia lleva mi marca de agua personal? ¿Qué? ¿Marca de agua? Michelle y Cyrus me miraron sorprendidos. Sonreí con confianza. Exactamente. Le puse una marca de agua a esta pieza. En la segunda sección principal. Tercera subsección. Incorporé mi fecha de nacimiento como un acorde oculto en la música. ¿Está sugiriendo Cyrus que Celia y yo compartimos cumpleaños? Después de que Cyrus me arrebatara mi pieza y se la diera a Celia la última vez. Me volví más vigilante. No había olvidado la amenaza de Cyrus de darle todas mis composiciones famosas a Celia. Apostaba a que, incluso si Cyrus realmente hubiera renacido y conociera todos mis originales en esta vida, mi yo anterior no le habría contado lo de la marca de agua. Resulta que, tenía razón. Cyrus quedó sorprendido y no pudo rebatirlo. Sobre todo después de que le mostré mi identificación a Michelle para confirmar mi fecha de nacimiento. La falsa acusación de Cyrus le salió mal. Porque todas las piezas de su arsenal, excepto la que acabo de ponerle a Michelle, llevaba mi marca de agua personal en el mismo lugar. Estas notas ondulantes eran prueba irrefutable de que las afirmaciones infundadas de Cyrus no podían refutarlas. Cyrus, ¿por qué dijiste que mis obras originales eran de Celia? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Pero mis ojos estaban helados. Quería confrontarlo ahí mismo. Lo expusieron sin ningún lugar donde esconderse. Inesperadamente, una vez desenmascarado, Cyrus no discutió ni huyó. Inmediatamente intentó distanciar a Celia del asunto. Amo Michelle, lo siento. Todo esto fue obra mía. Celia no tuvo nada que ver. No soportaba que Serena usara trucos sucios después de perder mi audición y armara un escándalo delante de ti. Pensé que era injusto con Celia. Así que, por favor, no la juzgues por mis acciones. Es una pianista excelente. Celia es realmente más adecuada para ser tu discípula y una nueva integrante de Voz de los Sueños. Cyrus habló con pasión y de repente se arrodilló ante Michelle. Me quedé mirando, atónito. No podía creer que este fuera el mismo Cyrus que nunca se doblejeó con acento agudo ni siquiera en nuestras discusiones. Verlo rogar con tanta humildad me provocó una amargura indescriptible en el corazón. Porque en sus ojos, su orgullo, dignidad y su temperamento masculino palidecía en comparación con el futuro de Celia. Para él, Celia era pura e impecable, merecedor de todo el brillo y la gloria. Mis luchas y esfuerzos, en contraste, no eran más que feos. Agitándose desesperadamente, de repente, solo de cabeza, no sabía qué significaban realmente en su corazón todos esos momentos pasados con él. No valían nada. Suficiente. Cyrus, lo miré fijamente, ojos inyectados en sangre. ¿Por qué tomas la edición Sonido Sueño? Es una ocasta de primera clase que recluta a los mejores músicos de todo el mundo. No es un lugar para que juegues con tus emociones, ni para que uses tus divagaciones delirantes para chantajearme moralmente. Celia y yo confiaremos en nuestro propio talento. El resto lo decidirá mi Stormikel. Para mi Stormikel y la orquesta Dream Sound. La capacidad era el único criterio de admisión. No era un concurso de popularidad. Así que al final, el lugar me pertenecía por derecho. Pensé que el asunto se resolvería allí y que todo iría sobre ruedas después. Sin embargo, surgió una pequeña complicación antes de que eso sucediera. Dream Sound tenía una tradición. Las ofertas de admisión se enviaban discretamente por correo postal a los músicos aceptados. Evitaban los anuncios públicos porque el mundo de la música es pequeño. Y un rechazo ampliamente conocido perjudica las perspectivas laborales futuras de un músico en otros ámbitos. Para proteger sus carreras, Dream Sound mantuvo las notificaciones de aceptación lo más discretas posible. Así que nadie sabría quién entró hasta su primera actuación en público. Desde mi última actuación en el restaurante, he estado esperando noticias con nerviosismo. Cuando llegó el día en que mi Stormikel anunciara los resultados, seguí revisando mi bandeja de entrada, pero no recibí ninguna oferta tan codiciada. No podía describir mi desesperación después de tanto esfuerzo. ¿Aún había fracasado? ¿De verdad había funcionado el sabotaje de Cyrus? Me negaba a aceptarlo. Rowan sabía que hoy era el día, así que vino temprano a esperarme. Al ver mi cara de disgusto, probablemente adivinó lo que pasaba.
Agarró su chaqueta. Y me levantó. Vamos a preguntarle al maestro. Tienes mucho talento. No hay manera de que no seas tú. Me sacaron a rastras a regañadientes. Pero justo antes de irme, noté que mi correo electrónico parpadeaba, abriéndose y cerrándose brevemente. Un mal presentimiento me invadió. Espera. Corrí a mi computadora para revisar mi actividad de inicio de sesión. Solo para descubrir que habían accedido a mi bandeja de entrada desde otro dispositivo hacía 3 horas. Ese dispositivo era un teléfono de una marca extranjera, mientras que yo solo usaba marcas nacionales. De repente, Cyrus se dio cuenta de que había usado el teléfono de esa marca. Rowan, necesito salir sola ahora. Ve a ver el hotel donde se hospeda mi Stormikel. Yo encontraré a Cyrus. Recuerda contactarme cada 5 minutos. Y si no contesto, llama a la policía. ¿En serio? ¿Todavía quieres ir a buscar a Cyrus? ¿De verdad te gusta tanto? Rowan se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Sabía que me estaba malinterpretando otra vez. Así que me apresuré a explicarle que no. Sospecho que Cyrus entró en mi correo y borró la oferta de la orquesta. Así que necesito que le confirmes a mi Stormikel si realmente me enviaron una oferta. La cara de Rowan brilla. Y aún más, ¿bromeas? ¿Verdad? ¿Cómo iba a tener Cyrus tu contraseña de correo? Ni siquiera la tengo. ¿Son tan cercanos? Te lo dije, tienes un cerebro de cerdo compartiendo cosas tan privadas. ¿No has sufrido bastante por estar enamorado? Sus palabras fueron sarcásticas y mordaces. Y me apuntó con fuerza a la cabeza. No tuve tiempo de discutir que nunca le di mi contraseña a Cyrus. Le advertí severamente. Rowan, solemos bromear, pero esto es serio. No lo arruines ni causes problemas. Si peleamos, será más tarde. Si eres amigo, deja de hablar y vete ya. Verme tan serio era raro. Así que Rowan dejó de discutir y se fue enseguida. En cuanto a mí, fui a casa de Cyrus, aunque su casa no estaba lejos. Compartí mi ubicación con Rowan por seguridad. Al principio, Cyrus se negó a eliminar mi oferta hasta que le mostré los registros de inicio de sesión. ¿No es este tu dispositivo? Cyrus, ¿por qué tienes mi contraseña de correo electrónico? ¿Qué intentas hacer exactamente? Cyrus se burló. Ya no podía ocultarlo. Serena, ¿no te lo dije? Todos tus conciertos y presentaciones en tu vida pasada fueron organizados por mí. Tu manager, como tu manager, ¿cómo es posible que no supiera la contraseña de tu correo electrónico? De verdad, después de completar mi ADSI, no solo el correo electrónico, sé las contraseñas de tu Weibo, de Weian, Xiaogangshu, todas tus redes sociales. Sí, Cyrus, y borré tu oferta. Porque desde el momento en que Dream Sound te envía una oferta, tienes 24 horas para completar la incorporación y, en ese caso, pierdes tu plaza, que luego le corresponde a Celia. Serena, no seas egoísta. Le debes algo a Celia de tu vida pasada. Y deberías pagar esa deuda en esta vida. Lo quieras o no, no dejaré que bloquees el camino de Celia. Aunque lo sospechaba desde hace tiempo. Escucharlo admitir que me había saboteado deliberadamente me atravesó el corazón como una aguja. Pero no estaba allí solo para oírlo confesar. No era tan masoquista. Estaba aquí para documentar su traición. Mi teléfono ya estaba grabando en mi bolsillo. Había conseguido lo que quería. Me di la vuelta para irme. Pero Cyrus me detuvo cerrando la puerta con llave. ¿Intentabas irte? ¿Por qué crees que me expuse de nuevo después de borrar la oferta? Eso me desconcertó. Si el correo ya estaba borrado, ¿por qué volver a iniciar sesión? ¿Para confirmarlo en persona? Pero al hacerlo, corría el riesgo de exponerlo y arruinar su plan. Te conozco demasiado bien, Serena. Sin la oferta, no aceptarás la derrota. Irías a preguntarle tú mismo al maestro Michel. Si confirmas, mi plan falla, así que te preparé una segunda sorpresa. Este es mi doble seguro, dijo Cyrus mientras sacaba una bolsa de debajo de la mesa de centro. La abrió y agitó la mano. Una nube de polvo blanco se dispersó por el aire. Apenas respiré un par de veces antes de que me costara respirar. Así que ese era el plan de Cyrus. Tengo asma, y la exposición a altas concentraciones de polvo me provoca ataques. Por eso, mientras salía con Cyrus, nunca le permití que me trajera flores, y siempre evitaba los lugares muy contaminados. Borrar mi oferta fue solo el primer paso. Su verdadero objetivo era atraerme. Pronto, suspiré levemente. Me faltaba el aire y busqué a toda prisa mi inhalador de emergencia en el bolso. Pero justo cuando lo agarré, Cyrus me lo arrebató. Serena, no me culpes, mi vida pasada. Tú lo tenías todo, pero Celia no tenía nada. No puedo dejar que vuelva a pasar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué tomar mi medicina? Si la policía se entera, estás intentando matarme deliberadamente. Tienes asma. Si no digo nada y no tienes oportunidad de explicarlo, ¿quién sabrá qué desencadenó tu ataque? Mientras me retorcía de dolor en el suelo,
Los ojos de Cyrus solo reflejaban obsesión fanática y odio. Sin piedad, sin culpa, ni una pizca de piedad. Esta vez, perdí ante su crueldad, perdí el conocimiento rápidamente, mi corazón se paró, finalmente morí tal como Cyrus lo había planeado. Pero las cosas no salieron tan bien como él imaginaba. Porque yo también, renací, después de la reencarnación, lo recordé todo, resultó que Cyrus no mentía. Realmente había renacido. Y efectivamente, en su última vida, las manos de Celia quedaron aplastadas por una losa de cemento durante el terremoto. Esto le provocó una amputación y depresión. Y finalmente se suicidó por intoxicación con monóxido de carbono. Lo que no me dijo fue que, después de la muerte de Celia, descargó toda su amargura en mí. Cyrus, aprovechándose de su rol como mi representante, manipuló la fecha de mis eventos para que me perdiera un importante evento organizado por el gobierno. Arruinó mi carrera y destrozó mi reputación. Pero eso no fue suficiente. Parecía que quería que sufriera la misma agonía que Celia. Después de romperme las 2 manos con un bate de béisbol, me encerró en un coche e intentó matarme con monóxido de carbono. ¿Cómo murió Cyrus y renació? No lo sé, pero sospecho que se suicidó para unirse a Celia en la muerte. Ahora que lo recordaba todo, mis emociones eran un torbellino. 2 vidas de resentimiento y furia me hervían por dentro. ¿Qué tenía que ver la muerte de Celia conmigo? Solo porque sobreviví, ¿merecía todo su odio infundado? En mi última vida, Cyrus me salvó una vez, pero luego pagó esa bondad torturándome. Esta vez, no les debía nada a ninguno de ellos. En cambio, Cyrus me atacó repetidamente, exigiéndome lo que no tenía derecho a exigir. No podía quedarme de brazos cruzados. Por suerte, había cumplido mi obsesión. Antes de confrontar a Cyrus, le dije a Roland que me revisara cada 5 minutos y que llamara a la policía si no respondía para que me llevaran al hospital a tiempo. Después de que mi corazón se detuviera por tanto tiempo, sobrevivir debería haber sido imposible. Aún así, presté. Todos lo llamaron un milagro médico. Solo yo lo sabía. No me salvé. Renací. Cuando Roland me vio con vida, sus ojos se pusieron rojos como los de un conejo. Era la primera vez que lo veía llorar. Maldita sea. Creí que te habías ido de verdad. Me diste un susto de muerte. Te dije que no te acercaras a ese cabrón sola. ¿Puedes alejarte de él de ahora en adelante? Roland me abrazó. Apretó tan fuerte que pensé que me aplastaría los huesos. Tosí débilmente, rogándole que me suelte. Tos. Si no lo haces, moriré de verdad, como si despertara de una pesadilla. Roland finalmente me soltó y me revisó una y otra vez, solo después de confirmar que estaba bien. Me contó lo que pasó mientras estaba muerta. Después de que mi corazón se detuviera, Rowan llegó con la policía. Se llevaron a Cyrus, pero ahora niega el homicidio intencional, afirmando que reventé accidentalmente una bolsa de harina, lo que me provocó asma. En cuanto a mi medicina de emergencia, si se deshizo de él, le dijo descaradamente a la policía que morí por un ataque de asma sin medicación. Insistió en que, en el peor de los casos, no hubo homicidio deliberado, un ingreso hospitalario tardío, sin pruebas suficientes. La policía solo pudo detener a Cyrus durante 24 horas antes de liberarlo. A ese cabrón no le importa la ley. Así que yo sí. Rowan apretó los dientes y los puños hasta que se le quebraron. Le aplaste con acento agudo la cara hasta convertirla en un hocico de cerdo. No esperes que me arrepienta. ¿Arrepentirse? Menudo chiste. Deseaba la muerte de Cyrus. Me mató una vez en mi vida anterior y lo intentó de nuevo esta vez. Cualquier persona cuerda no compadecería a su asesino. Consolé a Rowan. ¿Quién dice que la ley no puede atraparlo? La policía no tenía pruebas porque yo no había despertado. Ahora sí, las pruebas llegarán. Ningún asesino escapa a la justicia. La serie de acontecimientos desencadenados por la oferta de la voz onírica llegó a oídos de Michelle. Más importante que lidiar con Cyrus era explicarle a Michelle por qué no me había unido a tiempo. Le mostré a Michelle las pruebas que había reunido. Estaba furiosa, declarando que jamás contrataría a Celia y que jamás volvería a ver a Cyrus. Por primera vez, decidió anunciar públicamente la lista de admitidos para acabar con las ilusiones de Cyrus. Cuando Celia se enteró de que yo era el admitido finalmente, palideció. Quizás fue mi imaginación, pero percibí odio en su mirada. Después del terremoto, aunque ya no era tan cercano a Celia como antes, nunca le guardé rencor. Salvarla fue una decisión espontánea de Cyrus. No fue un plan suyo. Así que la consideraba inocente. Sin embargo, mi fe en la naturaleza humana era demasiado optimista. Aunque Celia era inocente antes, los momentos en que Cyrus la salvó, sus sentimientos por él cambiaron radicalmente. Y como yo había asumido el papel de chico soñado, casi le toca a ella. Ahora me odiaba a muerte. Pero eso ya no importaba.
Después de morir 2 veces. Mucho había cambiado. Celia y yo estábamos condenadas a no volver a ser amigas. Ahora, solo tenía un objetivo. Aprovechar esta oportunidad para volar alto. Para que mi futuro fuera brillante. Y recuperé mi vida. Me uní con éxito a Dream Boys End. Como en mi vida anterior. Rose volvió a ser un nombre reconocido como pianista. Solo que esta vez, Cyrus ya no estaba a mi lado. Elegí a Rowan como mi agente. En mi vida anterior, Cyrus se montó en mí. Como una mina de oro. Y llevó una vida de lujo y comodidad. Al final, me odió por mi fama y éxito. Qué irónico. Tras perderme, la proverbial gallina de los huevos de oro. Cyrus, naturalmente, decidió convertirse en el representante de Celia. Celia se había unido a una segunda banda de asaltantes. Los dos viajaban por separado. Tocaban en conciertos pequeños y comerciales. Apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir. Pero aún así, nunca planeé dejarlo escapar. Después de mi exitoso debut con Dream Sound, hice pública la grabación de Cyrus provocando deliberadamente mi ataque de asma. Una vez más, la policía se llevó a Cyrus. Solo que esta vez, la suerte no le acompañó. A pesar de que Celia contrató a un abogado de primera para defenderlo. Fue sentenciado a 3 años por intento de asesinato. 3 años no es mucho tiempo. Ni tampoco es poco. Fue tiempo suficiente para que Cyrus reconsiderara muchas cosas tras las rejas. Y suficiente para volver a las alturas que alcancé en mi vida pasada. Aproveché el tiempo para demostrarle a Cyrus que todo lo que logré no se lo robé a Celia ni lo obtuve a su costa. Todo lo que gané fue fruto de mi propio esfuerzo. Esos 3 años en prisión habían desgastado la antigua agudeza de Cyrus. Al salir, pidió verme. Originalmente, Pedin satisfizo mi obsesión. No tenía intención de conocerlo. Pero no pude evitar el deseo de presenciar su arrepentimiento y su estado de primera mano. Así que Rowan y yo nos pusimos trajes de diseñador a medida. Nos presentamos ante él con un despliegue de lujo. Este nivel de extravagancia era algo que él había disfrutado sin esfuerzo a través de mí en nuestra vida anterior. Pero ahora, era un sueño lejano, fuera de su alcance. Capté la fugaz mirada de pérdida en los ojos de Cyrus. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Por fin, rumbo a la plenitud, nos encontramos. ¿Y lo llevas contigo? Cyrus esbozó una sonrisa amarga. Miré a Rowan a mi lado. Sabía lo que había malinterpretado. Pero no me molesté en explicárselo. En cambio, miré el asiento cercano de Celia y dije, ¿no la traes también? El sólido vínculo entre Rowan y yo era mucho más sólido que cualquier supuesto romance. Claro, un simplón como Cyrus jamás podría entender eso. Basta de charla. ¿Qué quieres de mí? He pensado mucho estos últimos 3 años. ¿Me crees? Sus dedos revolvieron el café con nerviosismo. Antes era un cliente habitual de locales de lujo. Ahora parecía totalmente fuera de lugar. Incluso en este modesto caf, donde una persona promedio podría gastar 200 euros. Me di cuenta de que su ropa tenía diseños anticuados de hacía 3 años. Los cuellos desgastados estaban desteñidos. No tenía paciencia para sus tonterías. Cada segundo de mi tiempo ahora era dinero. Con impaciencia, miré mi reloj. Si eso era todo lo que querías decir. No me hagas perder el tiempo. Tengo un concierto esta noche. Así que no te entretendré. Levanté a Rowan para irme. Pero Cyrus me bloqueó el paso. Sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? No sé qué me pasó en ese entonces. Te culpé por ese incidente. Aunque sabía que no fue tu culpa. Pero, ya basta. Después de haberme quitado 2 vidas. ¿Cómo puedes seguir diciendo estas cosas sin sonar hipócrita? Solo te arrepientes ahora porque te has dado cuenta de que no me rendiré. Que no me dejarás manipularme. Que realmente lucharé contra eso sin mí. No puedes vivir la buena vida que tenías antes. No te arrepientes de intentar matarme. Ni entiendes finalmente que lo que tengo lo gané yo mismo. No es un regalo de nadie. Solo estás pagando un alto precio al buscar una nueva opción. Cyrus, eres patético. He desahogado mi ira. Decidí romper este vínculo tóxico de una vez por todas. Entonces, ¿qué pasó? De repente, la caf se sacudió violentamente. El edificio comenzó a derrumbarse visiblemente. La lámpara de araña de cristal se desplomó. Instintivamente, tras haber corrido el riesgo, extendí la mano para apartar a Rowan del peligro. En ese preciso instante, vi la mano de Cyrus extendiéndose hacia mí también. Pero así como él me abandonó en el último terremoto, yo lo abandoné sin dudarlo. Salvé a Rowan. La sorpresa y la decepción en los ojos de Cyrus reflejaron exactamente cómo me había sentido. El marco metálico del candelabro le cortó ambas manos a Cyrus. Esta vida salvó a Celia y cumplió su sueño. Se convirtió en el hombre discapacitado que perdió las manos en su lugar. Obtuvo justo lo que quería. El colapso de la caf se debió a una construcción deficiente. Cyrus fue el único herido. ¿Casualidad o karma?
Ya no me preocupaba. Más tarde, a través de amigos en común, me enteré de que Cyrus sufrió el dolor del miembro fantasma durante años tras perder las manos. Su temperamento se volvió cada vez más volátil. Al principio, Celia lo cuidó, pero después de solo unos meses, lo consideró indefenso y lo abandonó. Casarse con un heredero de segunda generación algo rico, sola, sin manos, y con antecedentes penales, la vida de Cyrus se convirtió en un infierno. Desesperado, regresó a mí, arrodillándose sin dudarlo, igual que cuando le había suplicado a mi tienda Michelle por Celia. Serena, sé que me equivoqué, esta vez, de verdad que lo lamento. Después de todos los años que luchamos juntos en la vida pasada. Me perdonarás solo una vez, ¿verdad? Dame una oportunidad para volver a ser tu representante. Soy mucho mejor gestionándote que Rowan, ese holgazán y caballeroso chico de los fondos oxidados. ¿Qué sabe él de dirigir tu carrera? Miré a Rowan, que nos observaba con recelo desde lejos. Y sonrió. Sí, no es rival para ti como manager. Es un inútil. Los ojos de Cyrus se iluminaron. Pensé que lo aceptaría, pero al segundo siguiente, cambié de tema. Pero me salvó la vida cuando más importaba. No me abandonaría ni me culparía por las desgracias ajenas. Así que, aunque no sirva para nada, estoy dispuesto a apoyarlo. En cuanto a ti, ve a donde quieras. Esa fue la última vez que vi a Cyrus. Después de rechazar su oferta de ser mi manager, escuché que se suicidó quemando carbón. El mismo final que Celia en nuestra vida anterior. Y con razón, si quieres redención, debe ser a costa de tu propio destino, no tomando el de otro. Justo cuando estaba a punto de asumir el puesto de pianista principal de Dream Sounds, recibí la noticia de la muerte de Cyrus y no sentí nada. En el escenario se encontraba el siguiente capítulo de mi vida. Brillaría con más fuerza y gloria. Historia paralela de Rowan. Me desagrada un poco el novio de Serena. No, mejor dicho, me desagrada de verdad. Algunas chicas dicen que es guapo. Pero ¿qué pasa con esa mirada sospechosa? Ojos pequeños y brillantes. Parece un tipo malo. ¿Se cree guapo? Solo Serena, con su cerebro de cerdo. Saldría con un desastre como Cyrus. Debe de estar ciega. Estaba tan enfadado con ella que la ignoré durante medio semestre. Si no hubiera sido por ese terremoto, probablemente no le habría hablado hasta la graduación. El terremoto fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de enojarme con Serena antes de correr instintivamente hacia ella. Por suerte, dirígete al ojo de Ethelbreid. Seguía viva. Mi corazón, que casi se había detenido, empezó a latir de nuevo. Es tan frustrante que he querido matarla desde que éramos niños. Pero cuando realmente pensé que podría morir, me encontré queriendo morir con ella. Debí haber perdido la cabeza por el terremoto. Durante el terremoto, Cyrus y Serena se unen para salvar a su mejor amiga, Celia. Incluso afirmó que había reencarnado. No soporté a ese lunático y le di 2 puñetazos. Serena y Cyrus rompieron. El mundo se convirtió en un lugar donde solo yo era feliz. Decidí reconciliarme con Serena y celebrar su regreso a la vida. Pero entonces, casi muere otra vez, y una vez más, fue por culpa de Cyrus. Ese cabrón ya no me contendré. ¿Acaso cree que soy una especie de Hello Kitty? Si Serena va a morir en esta vida, será por mi culpa. Así que le di una paliza a Cyrus hasta dejarlo hecho un desastre. Me pasé un poco si la policía no me hubiera detenido. Yo también habría estado encerrado. Una vez que Serena despertó, pensé que se enojaría conmigo. Pero esta vez, no reaccionó en absoluto. ¡Qué bien! Por fin despertó ese cerebro de cerdo. Celebré felizmente con 3 tazones de arroz. Más tarde, cuando Cyrus fue sentenciado a 3 años, lo celebré con otros 3 tazones. Ojalá se quedara encerrado para siempre. Así no tendría que vestirme como una estatua opulenta. Y lo arrastraron a Cavs, solo para dar un espectáculo de éxito frente a ese perdedor destrozado de Cyrus. Pero entonces, cuando el edificio se derrumbó, Serena me salvó. Maldita sea. Sabía que los amigos de la infancia importan más que las exparejas vulgares. Estoy tan feliz, y saber que Cyrus se convirtió en un producto completamente roto me hace aún más feliz. ¿Qué? ¿Incluso tuvo el descaro de pedirle a Serena que lo aceptara de nuevo? Mirando mi puesto de gerente tranquilo, ¿que solo sirve para vivir a costa de los demás? ¿Por qué no se muere? Ah, espera, ya lo hizo. Genial, murió bien, murió gloriosamente, murió de golpe, por fin. Nadie me pelea por ese cerebro de cerdo. Es tan molesto que tenga ambición. Solo quiere ganar dinero, y no quiere una relación. No quiero ganar dinero, solo quiero amor. Olvídalo, encontraré 2 mamás. Serena fue presionada para casarse. Me preguntó qué hacer. Le dije, ¿qué más? Cásate con otra, y la mitad de tu dinero será para ella. ¿Y si consigues otro Cyrus? Podrías perder la vida también. Lo pensó y aceptó. Mejor confiar en alguien conocido.
Serena y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. 1 mes de casados, y ya estaba en la cama con ella. Me encantó. Lo intenté una y otra vez. Hasta la vejez. 1 año de casados. Nos convertimos en papás de nuestra adorable hija. 10 años de casados. Ella sigue buscando dinero. Yo sigo aprovechándome. La pareja perfecta. En la próxima vida, vuelvo a aprovecharme.